Vamos ahí a la palabra del Señor entonces en el Salmo número 94. Salmo 94, versículos 12 y 13. Salmo 94, 12 y 13. Habitualmente leemos la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional, que dice de esta manera: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. Ahí está. Esa es la palabra del Señor para él, para hoy, ¿no? 12 y 13, versículos 12 y 13 del Salmo 94. Bueno, titulamos esta palabra del Señor Paz en días de desgracia. Repito, paz en días de desgracia. Y seguramente este título y este tema a usted le va a parecer que suena muy contradictorio. A lo mejor quienes están aquí ahora en la sala pensarán de la misma manera, yo no lo sé. A lo mejor a usted le suena como contradicción que pueda haber paz en días de desgracia, ¿no? Es muy probable que alguien piense así, ¿no? Que suena contradictorio, que no es lo mismo paz y no va paz con desgracia, no va desgracia con paz, ¿ya? La lógica humana normalmente dice que uno excluye al otro, es decir, si hay desgracia, no puede haber paz. Si hay paz, se acaba cuando llega la desgracia. Eso es lo que habitualmente uno piensa en términos humanos. Fíjese que me di el trabajo de considerar este texto en otras versiones de la Biblia para que no hubiera esta posibilidad de equivocación. Y entonces otra versión, que es la Nueva Biblia Viviente, dice: tranquilidad en tiempos de angustia. Tranquilidad en tiempos de angustia. La Nueva Biblia de las Américas dice: descanso en los días de aflicción. Descanso en los días de aflicción. Y la palabra, la Biblia, la palabra versión hispanoamericana dice: paz en días de desgracia. De ahí yo tomé el título para compartir con ustedes la palabra en esta tarde. Paz en días de desgracia. En la vida que nosotros vivimos hoy aquí, la angustia, la aflicción, la desgracia son un hecho, son parte de nuestra realidad, son parte de la realidad que a nosotros nos toca vivir, y nos toca vivir aquí y ahora. La pregunta es si nosotros estamos preparados para vivir los tiempos de aflicción. La pregunta es si nosotros estamos preparados para vivir los tiempos de angustia. La pregunta es si nosotros estamos preparados para cuando viene la desgracia. Habitualmente muchos creyentes piensan y hasta lo comunican como si fuera una verdad de que el creyente no tiene que vivir aflicciones, de que el creyente no tiene que vivir desgracias, de que el creyente no tiene que pasar por tiempos de angustia. Muchos hermanos en la fe piensan que si alguien está angustiado es simplemente porque pecó. Si alguien le está pasando mal es simplemente porque pecó. Si le vino una desgracia es porque hay pecado en su vida, es porque le ha faltado al Señor. Y mucha gente asume entonces que la vida del creyente no tiene ninguna situación de aflicción o de angustia o desgracia. ¿Piensa usted así? ¿O es el tipo de creyente que sabe que aún en el Señor la vamos a pasar mal, que aún en el Señor vamos a vivir una situación difícil, dura, que aún en el Señor vamos a tener que pasar por aflicciones? ¿Es usted el tipo de creyente que piensa más bien de esta última manera? ¿De esta última manera? El texto habla, fíjese, de enfrentar. Es bien interesante que consideremos eso. El versículo 13 dice: para que enfrente tranquilo los días de aflicción. Enfrentar tranquilo. Qué difícil, ¿no? Se ve difícil, ¿verdad? Enfrentar tranquilo los días de aflicción. El texto habla de enfrentar. No dice para que escape cuando vengan los días de aflicción. No dice para que desconozca los días de aflicción.
no dice para que minimice los días de aflicción. El texto dice para que enfrente. El llamado es a enfrentar los días de aflicción, los días de desgracia, los días de angustia. Enfrentar es ponerse frente a frente. No he descubierto nada nuevo, por si acaso. Ponerse frente a frente y mantener una actitud de oposición respecto de un problema o de una situación que a uno le toca vivir, algo que nos angustie o nos afecte. Eso es enfrentar, asumir una actitud de oposición. Es decir, yo no estoy de acuerdo, es decir, no estoy ahí con la aflicción, no me agrada, no me gusta, a quien le gusta, ¿verdad? No estoy ahí y no acepto esta angustia, pero tengo que enfrentarla, tengo que asumir que esto está ahí y tengo que hacer frente. No me voy a ir, no voy a escapar, no lo voy a negar, no voy a minimizarlo, voy a hacer frente a la situación que me toque vivir, cualquiera que ésta sea. Sé que no es fácil eso, por eso estamos compartiendo la palabra del Señor, precisamente porque hay situaciones en la vida, queridos, que no son fáciles. Para eso tenemos la palabra bendita del Señor. Enfrentar es hacerle frente a aquello que es la causa de nuestra desgracia. Hacerle frente a aquello que es la causa de nuestra aflicción. Eso es enfrentar, hacer frente a aquello que resulta ser la causa de aquello que nos entristece en un momento determinado en nuestra vida. No es eludir. Enfrentar es asumir el esfuerzo y la lucha y actuar entonces de acuerdo con las exigencias. Estamos conscientes de que si uno va a enfrentar, tendrá que asumir el esfuerzo que eso significa. Estamos conscientes de que si alguien va a enfrentar, significa que tendrá un grado de lucha. Eso es evidente, negar. Y que debe actuar de acuerdo a las exigencias. La pregunta es, ¿solo eso necesitamos para salir de la aflicción? ¿Solo eso necesitamos para salir del momento angustioso? ¿Solo enfrentarlo con algunas herramientas de las que podamos disponer? ¿Solo necesitamos fuerza? ¿Solo necesitamos, en un momento de necesidad, en un momento de angustia, no solo hemos contado y no solo ha servido valernos de nuestras capacidades? Siempre hará falta algo más. No es suficiente que yo tenga ganas de salir adelante. No es suficiente que yo tenga una actitud positiva, o como dice muchas veces la gente hoy día, que piense positivo. Necesito algo más si quiero salir adelante. Necesito algo más para enfrentar bien los momentos complicados de la vida. Necesito algo más para poder tener esa paz que hace falta en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad. Necesito algo más si en realidad quiero estar tranquilo en los momentos complejos de la vida. Usted sabe que uno necesita siempre algo. Mucha gente actúa de la manera que ya hemos dicho. Pone todo su esfuerzo, su empeño, sus ganas, piensa positivo, habla positivo, minimiza un poco el problema, pero usted sabe que no logra al final estar en paz. No logra al final esa tranquilidad que uno anhela, que uno desea con todo el alma en un momento crítico. No logra el descanso, el reposo del alma. No logra estar en verdadera quietud, aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema, aún en medio del conflicto. ¿Qué necesitamos? Entonces el versículo anterior que acabamos de leer, el número 12, dice: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Dichoso, dichoso, feliz, dice otra versión. Bienaventurado, dice otra. Dichoso, feliz, aquel a quien tú, Señor, corriges. Aquel a quien instruyes en tu ley.
El llamado aquí entonces y lo que señala la palabra del Señor es que hay dos cosas que nosotros necesitamos para poder tener paz en medio de la aflicción, para poder estar tranquilos y enfrentar tranquilos cuando venga el tiempo de la angustia o el tiempo de la necesidad o el tiempo que en realidad viene a alterar ese orden que hemos logrado tener. Dos cosas que necesitamos. Una es corrección y la otra es instrucción. Y ambas tienen el Señor. Necesitamos corrección y necesitamos instrucción del Señor. Eso es lo que siempre a nosotros nos hace falta. En este punto quiero decir que todos nosotros, y no pocas veces nos equivocamos. Todos nos equivocamos y no pocas veces. Algunos más que otros, pero todos nos equivocamos. Todos fallamos en nuestras decisiones. Erramos en nuestros cursos de acción. Elegimos lo que no era para nosotros. Elegimos equivocadamente. Todos nosotros en un momento dado determinamos hacer lo que a la larga trae dolorosas y desagradables consecuencias. Ese es un tema que nos afecta a todos, del cual ninguno de nosotros está libre. De modo entonces que todos nosotros necesitamos corrección, porque hemos tomado cursos de acción equivocados. Necesitamos corrección porque hemos hecho lo que no debíamos. Necesitamos corrección porque muchas veces hemos tomado por decisión aquello que no nos ayuda. Necesitamos corrección y corrección del Señor. Necesitamos entonces que Él nos amoneste. Corregir significa amonestar. Necesitamos que Él nos amoneste, es decir, que el Señor haga presente las cosas tal como son para que nosotros las consideremos bien. Necesitamos aquí el aporte del Señor. Necesitamos aquí la claridad del Señor para que consideremos bien el camino, los caminos, las decisiones. ¿Qué es lo que en definitiva vamos a hacer? Necesitamos que el Señor nos advierta. Amonestar es advertir. Necesitamos que el Señor nos advierta, es decir, que nos prevenga, aún por la vía de la corrección, si es necesario, corrección disciplinaria en este caso, para que nosotros podamos encauzarnos bien, para que podamos encaminarnos bien. Nosotros necesitamos, además, la instrucción del Señor. No solo necesitamos que el Señor nos amoneste, necesitamos que el Señor también nos instruya. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser discipulados por el Señor, evidentemente por el Señor. Necesitamos que el Señor nos dé a conocer el estado de las cosas. Necesitamos que el Señor nos enseñe las reglas, las normas de conducta, las normas de comportamiento. Esto no se trata, queridos hermanos y quienes puedan estar hoy primera o segunda vez con nosotros, esto no se trata solo de impartir conocimiento. Esto no es puro conocimiento. Esto también es enseñanza preparatoria. Esto es advertencia. Esto es capacitación para lo que viene. Necesitamos que el Señor nos capacite para lo que viene, sin duda alguna. Si me permite ilustrarlo, esto es parecido al momento cuando yo hice el curso para aprender a conducir. Debo confesarle a ustedes que me costó mucho aprender a conducir. Más de una vez, fueron varias, estuve listo para tirar la toalla y decir no sigo. Me costó muchísimo aprender a conducir, de veras que sí. No le voy a contar detalles porque ya los he guardado bien en el fondo de mi corazón. Pero sí debo confesarle que me costó mucho. Pero sí recuerdo, cuando voy por algunos lugares, recuerdo lo que me enseñó el profesor, el maestro de la conducción que me guiaba. Un chileno que había vivido muchos años en Venezuela y ya estaba de vuelta ahora en Chile.
Cuando voy ahora conduciendo por la calle y entonces veo una larga fila por la derecha y yo voy por la izquierda, me acuerdo de él. ¿Sabe por qué? Porque él me dijo, cuando él me enseñó a conducir, me anticipó y me dijo, mira, siempre trata de ver lo más adelante que tú puedas ver. Siempre proyecta tu mirada mientras conduces. Y entonces date cuenta si adelante hay, por ejemplo, un camión de la basura, si hay un vehículo estacionado en alguna de las vías por donde tú vas. Date cuenta siempre, mira hacia adelante y tienes entonces la oportunidad de tomar un curso de acción distinto. Y entonces si el camión de la basura va por la derecha y tú lo ves antes, te puedes cambiar y no pierdes el tiempo y no disfrutas del mal olor que emana del camión cuando recoge la basura. Cuando yo voy conduciendo y miro, porque me acuerdo de lo que él me enseñó, y veo a la larga, ya a la distancia, el camión de la basura, me cambio. Me acuerdo de mi profe, me cambio. Y cuando me cambio, echo una miradita a todos los que van quedando detrás del camión de la basura porque no tuvieron tan buen profe como yo tuve para aprender a conducir. Quiero decirle que con el Señor es algo similar, mucho mejor, en un ámbito mucho mejor, más amplio y que tiene un sentido para la vida mucho mayor todavía. Quiero decirle que el Señor de alguna manera nos anticipa. Cuando usted se dispone a ser enseñado por el Señor lo prepara. Eso quiero decirle en definitiva en este momento a usted, que cuando usted entra a vivir en el plan de Dios, que cuando usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, el Señor lo prepara a usted, el Señor lo capacita a usted, el Señor hace que su vida esté en mejores condiciones para cuando venga el momento de dificultad. Y cuando venga ese momento, cuando venga el momento de la crisis, el momento del dolor, el momento de la angustia, usted lo llevará mejor, usted lo enfrentará mejor y saldrá mejor de aquello, saldrá en mejores condiciones. El Señor lo levantará, lo ayudará, no lo dejará solo, pero al mismo tiempo el Señor previamente lo ha venido capacitando, lo ha venido preparando. El Señor le ha enseñado, el Señor ha tratado con usted, el Señor le ha amonestado, le ha mostrado el camino, le ha corregido, de modo que cuando viene la dificultad y reciba esto de parte de Dios, usted va a estar mejor preparado para salir de eso, mejor preparado para vivirlo y para salir de aquello. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción. Deseamos de todo corazón que así sea en su vida, siempre y cuando le permita al Señor instruirle, enseñarle, amonestarle. Al final, entonces, a modo de conclusión de esta palabra del Señor que compartimos con ustedes en esta tarde, pensemos, si frente a esta terrible y larga prueba que nos ha tocado vivir y en la cual todavía estamos, si nosotros en este tiempo que ha sido muy complejo, vemos a muchos creyentes enfrentar toda esta aflicción, toda esta angustia, toda esta desgracia en paz. Si vemos a muchos creyentes que a pesar de todo tienen una enorme tranquilidad, si a pesar de todo lo que está pasando, muchos creyentes hoy día tienen reposo en sus corazones, en sus almas, es porque sin duda alguna se han dejado instruir y se han dejado corregir por el Señor. En definitiva, eso es, que el Señor nos instruya, que el Señor nos corrija, y sin duda alguna, con esas dos grandes realidades del Señor en nosotros, saldremos mejor de todo lo que nos toca vivir. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra desde el templo, desde la casa de comunión, a la iglesia, a quien la necesite, a quien quiera oírla en este momento, Señor. Gracias, Padre Santo. Solo pedimos que nuestro corazón esté cada día más dispuesto
para recibir la palabra de Dios, la enseñanza, la instrucción y la corrección que viene de parte de Dios, porque de esa manera tú nos preparas para lo que vivimos, para lo que viene, para lo que queda por delante todavía. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.